mensajes, porque hoy yo quiero hablar contigo sobre un tema que le he titulado ¿Cómo vivir y caminar por el Espíritu? Hoy quiero hablarte de cómo vivir y caminar por el Espíritu. ¿Cuántos quieren caminar en el Espíritu? ¿Sí? Muy bien. Cuando nacemos de nuevo, empieza una vida extraordinaria. Diga conmigo, vida extraordinaria. O sea, tú ya no, cuando recibes a Jesús, ya no puedes caminar como otros ordinarios. Tú eres extraordinario. ¿Y qué es esta vida extraordinaria al experimentar a Jesús? Tú fuiste creado para vivir en lo sobrenatural. Tú fuiste creado para ver señales y maravillas. Tú fuiste creado para orar por los enfermos y ver sanidades. Tú fuiste creado para orar por los que están en depresión y ver cómo se llenan del Espíritu Santo y se empiezan a reír. Tú fuiste creado para ver a personas que están ciegas y empezar a orar por ellos y que vean. Tú fuiste creado para poner las manos sobre un tumor y que el tumor desaparezca en tus manos, se disminuya. Tú fuiste creado para ver cosas sobrenaturales. Pero la religiosidad nos ha llevado a un mundo de comodidad mental donde, no, Bolívar, háblenos una bonita palabra que hable de filosofía. Pero eso de milagros, señales, eso ya pasó. Yo he tenido reuniones con personas, me acuerdo una vez en Guayaquil, vivíamos con Jim en Guayaquil, y un señor decidió crear un programa en la radio, en HCJB de Guayaquil, una radio en FM. Decidió crear un programa donde hacía teología e invitó a algunas personas. Yo justo estaba escuchando y yo estaba ahí en Guayaquil enseñando lo sobrenatural a líderes y pastores de la ciudad de Guayaquil. Pero justo esos días ya habían escuchado en la ciudad de que alguien anda hablando de la profecía, de que alguien está hablando de esas cosas que parecen brujos y todo esto. Yo sabía de dónde venía el asunto. Entonces invitaron a esta radio muy famosa por pastores para que empiecen a debatir teológicamente. Entonces yo le hice un comentario porque podía abrir el audio para hablar. Dije, mire, ustedes traen a un seminarista que estudió teología sistemática, que es bautista. Traen a otro teólogo que estudió teología sistemática en su seminario de Alianza. Y desde un punto de vista de una teología sistemática están queriendo hablar lo sobrenatural. ¿Cuándo invitan a alguien que sea de una teología carismática? Se quedaron ahí. Luego yo sabía quién era el que estaba detrás, un gran amigo pastor. Bueno, no es tan amigo, pero conocido pastor. Su hijo sí es mi amigo. Dijo, yo esas dos voces les conozco quién son, pero esa otra persona no sé quién es, pero vamos a traer la próxima semana a alguien que debata sobre este tema. Bueno, llevaron a alguna persona y la reunión no quedó muy claro sobre lo sobrenatural. Porque dentro de los grupos de creyentes hay una corriente que se llama la teología del cesacionismo. ¿Qué es la teología del cesacionismo? Es que los milagros, las señales y maravillas ya cesaron, ya no hay. Ahora solo tenemos la Biblia. Aquí, así que medita en la Biblia, memoriza la Biblia y con eso hasta que venga Jesús y te mueras. De esa manera tratan de quitar toda evidencia de lo sobrenatural para tu vida. Entonces, cuando yo te hablo que tú tienes una vida extraordinaria de lo sobrenatural, tú aquí, si vienes de esa corriente teológica, puedes sentirte incómodo, porque te voy a hablar de cómo vivir en el Espíritu, cómo caminar por el Espíritu de Dios, cómo moverte de forma natural en lo sobrenatural. Y mira lo que dice 1 Corintios 16. Anda conmigo. 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. 1 Corintios 3, 16. Sí. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?
¿Quién vive en nosotros? ¿Quién? El Espíritu de Dios vive en ti. El problemita está en cómo activar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Ahora, recuerda que tu espíritu no es el Espíritu Santo, tu espíritu es tu espíritu. El Espíritu Santo quiere fusionarse con tu espíritu para que explote lo sobrenatural en tu vida. Pero para eso quiero hablarte de algo. Esta nueva vida se activa por la fe en Dios. Tú tienes que activarte en la fe. En Hebreos capítulo 6, en el verso 2, dice la fe en Dios. Una de las doctrinas básicas del movimiento apostólico es la fe en Dios. Tú tienes que tener la fe en Dios. La fe en Dios debe ser una doctrina para tu vida. Así que cuando tú vas a orar, no puedes ir sin fe, porque cuando vas a orar, el diablo se va a levantar para quitarte la comunión con Dios. ¿Cómo se va a levantar? Te va a decir, Dios no te va a hablar hoy día. Mejor léete un libro. Dios no te va a hablar un día. ¿Vos crees que te va a hablar? Mucho tiempo te va a tomar. Mejor vete un video de YouTube. Y así te va a susurrar el maligno justo cuando vas a buscar de Dios. Y ahí tú tienes que levantarte en fe. La fe se activa por tu boca. Tú tienes que decir, yo soy nuevo por Jesús y la sangre de Jesús me da acceso a la presencia de Dios. Así que cuando tú vas a buscar de Dios, háblate a ti mismo. Dile, mente, detente. Pensamientos, párenle. Yo mando aquí. Y vas a sentir cómo se callan. Emociones, pereza, desánimo, fuera. Yo mando aquí. Y empieza a ser lleno del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que empiezas a tener una guerra. Porque vivir la vida en el Espíritu es una vida de fe. Hebreos capítulo 6, perdón, el capítulo 12, en el verso 6 dice esto. Pues los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Dios quiere recompensarte cuando tú le buscas. Así que tú tienes que caminar por fe. La obra de Jesús. ¿Por qué te acercas a Dios? Es por la obra de Jesús. Eso es fe. Ahora dime una cosa, pero yo no he visto que Jesús murió por mí. Solo me han contado. ¿Qué tal que sea mentira? Si tú no tienes claro esto, el diablo te va a susurrar. El diablo es cochino mentiroso. Él te va a susurrar. ¿Y quién dice que eso es verdad? ¿Quién te ha dicho que murió? Entonces en ese momento que te debilita en la fe, ya no tienes comunión con Dios. Empiezas a hacer ritos religiosos. Porque ya tu mente tomó el control y tu espíritu se apagó. Entonces tú y yo necesitamos caminar por fe. Tienes que declarar sus promesas. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dice a Abraham, por fe, Abraham es llamado el padre de la fe. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a darte un hijo. Voy a darte un hijo. Abraham tenía unos 45, bueno, ya es medio tarde decirte el tiempo, pero digo, te creo Dios, 45 años, una esposa que tenía 35 y era estéril. Dijo, bueno, no importa, voy a aguantarme, si Dios me ha dicho, lo voy a creer. Pero ya llegó a los 70, nada. Ya llegó a los 80 y nada. Abraham no le cree a Dios a los 80. ¿Y sabes qué dice? No, la esposa también le dice, oye, tal vez Dios quiere que tengas un hijo por medio de mi sirvienta, la egipcia. Y como algunos varones medio mandarinas por ahí, dijo él, lo que tú digas, mi amor. Se fue a acostar con la egipcia esclava y tuvo un hijo. Y él dijo, ya aquí está. Dios me prometió, aquí está mi chiquitín. Pero empezó a tener problemas la mamá de este muchacho con Sara, su esposa. Porque Abraham estaba haciendo obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Cuando tú pides, Dios bendíceme, voy a hacer esto.
Dios no te mandó a hacer eso. Se llaman obras muertas, obras de la carne. Y Dios le dice luego a Abraham: Abraham, ¿por qué hiciste eso? Yo nunca te dije que ibas a tener un hijo por medio de la esclava. Y hasta el día de hoy, por ese rollo de las obras muertas de Abraham, viven peleando los árabes. Porque los árabes son descendientes de Ismael, hijo de Abraham, de la egipcia. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos por malas decisiones no tenemos luchas que nos han tocado el alma toda la vida? Obras muertas. Y Dios le dice a Abraham: yo te dije que es por medio de tu esposa Sara que vas a tener. Y Sara, oyendo, se rió. Yo ya 80 años, ¿dónde han visto una viejita embarazada? ¿Puede imaginarse una viejita embarazada? Solo imagínese la película. Y eso pasó. Y Dios le dice a Abraham: sal, mira las estrellas. Cuenta una de ellas, cuéntalas cuántas hay. Y Abraham le dice: no se puede contar, así va a ser tu descendencia. Porque ¿sabes qué? Cuando tú te acerques a Dios, tienes que creer que Él existe. Tienes que creer que Él envió a su Hijo Jesús para morir por tus pecados y que eso es lo único que tú necesitas para entrar a su presencia. No necesitas hacerte el muy bueno. No necesitas acribillarte a ti mismo porque has hecho cosas malas. Solamente necesitas creer que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Nos cuesta creer. ¿Saben qué he notado que hay también en ese problema de ahí? Orgullo. Hay un orgullo sutil detrás de no creerle que Dios puede darte esto. ¿Sabes cuál es el orgullo? Yo soy autosuficiente. No, yo tengo que pagar por lo que hice, así que Diosito, no le voy a escuchar hoy día porque yo tendría que, como ayer me porté mal, en este día voy a portarme bien. Y entonces mañana sí voy a buscar de Dios y Dios me va a hablar porque ya hice buenas obras, aunque el otro día hice malas obras. Eso se llama orgullo. Es un sutil orgullo por detrás. Dios no quiere que vengas creyéndote que como te portaste mal, hoy no vas a escuchar de Dios. Él solamente quiere que le digas: Jesús, perdóname, me arrepiento de lo que hice. Y si te peleaste con tu pareja, Dios dice: pídele perdón a tu pareja. No, eso no. ¿Ves qué es eso? Orgullo. ¿Sí te das cuenta? Entonces por orgullo te bloqueas y no experimentas a Dios. Y en el momento en que no experimentas una vida de fe, no puedes vivir en el Espíritu. Las vidas de fe, la vida del Espíritu se activa por la fe. Sí, tú necesitas declarar palabras de fe. Empieza a hablar palabras de fe. Este virus no me va a matar. Este virus no tiene poder sobre mí. Yo voy a ver a mis hijos crecer, voy a ver a mis nietos crecer, voy a ver a mi descendencia y voy a prosperar en medio de la pandemia. Decláralo. Eso se llama fe. Fe. Pero no creas esto por una fe en ti mismo. Aquí viene el punto, la otra. La vida de fe se activa cuando le pedimos a Dios, pero en base a su voluntad, no en base a nuestra voluntad. La Biblia dice: el que tiene falta de fe, pídale a Dios. Pedro le dijo: Jesús, ayúdame porque no tengo fe. En otras palabras, reconoce si no tienes fe. ¿Sabes cuál es lo opuesto a la fe? La incredulidad. Cuando tú tienes incredulidad, ni siquiera puedes imaginar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver personas sanas por medio de orar, por medio de su oración? ¿Sabes qué necesitas hacer para eso? Primerito, imagínate que pones la mano sobre alguien y se sana. Pero si no tienes la capacidad ni para imaginar, porque la fe es creer lo que no hay. Si te das cuenta, es una vida de fe. No tiene que ver con la lógica, tiene que ver con creer lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Me acuerdo cuando con mi esposa dirigíamos un grupo de niños que se llamaba el CDI.
Era un centro de desarrollo integral para niños y no teníamos mucho dinero. Teníamos que, nosotros de nuestra propia canasta, digamos, de comprar para la comida, teníamos que comprar para todos los niños, 60 niños. Ese día la señora que cocinaba dijo, Miriam, han venido toditos hoy día. Y nosotros solo un pollo. Le mandamos a que prepare el seco de pollo. Dijo, ¿y ahora? Dije, no se preocupe. Vamos a orar por el pollo y las ollas, el seco de pollo. Padre, en el nombre de Jesús, tú puedes hacer cosas más grandes de las que podemos creer o imaginar. Sírvale a los niños en cola. Y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba, y sacaba. Y todos comimos hasta que sobra y abundó. Y aquí está la evidencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles con esto? Miren, usted tiene que imaginar. En primer lugar, no estaba haciendo mi voluntad. No estaba haciendo lo que yo quería. Estaba buscando la voluntad de Dios para esos niños. Y esa mujer se quedaba sorprendida. ¿Cómo comieron los niños? ¿Cuántos milagros usted puede ver? Si alguien a veces está con las justas para la gasolina y tienes que irte al otro lado y no tienes dinero, por favor activa tu fe. Ora por el tanque de gasolina. Activa la fe. Pero lo que algunos hacen, activan las deudas. Y luego quedan atados por no poder pagar. Activa la fe. Vive por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pídele a Dios que te dé fe. Tener fe en uno mismo está bien. Tú tienes que creer en ti mismo. Ten fe en ti mismo, está bien. Pero tener fe en Dios es mejor. Ten fe en Dios. Él es un Padre bueno. Cuando tú quieres caminar en la vida del Espíritu, tú necesitas activar la fe. El éxito en la vida es tener comunión con Dios. ¿Sabías eso? Di conmigo, el éxito en la vida es tener comunión con Dios. La fe se activa para que vivas en el Espíritu y tengas comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, ya la hiciste. Porque ahí está el éxito. Jesús nos dijo esto en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él. ¿Sabes qué es vivir? ¿Sabes qué es la eternidad? La eternidad es experimentarle a Dios ahora. Hay veces que uno está orando y piensa que ha estado 2 minutos y total ha estado 2 horas en su presencia. Estás viviendo la eternidad aquí en el mundo presente. La vida eterna es conocer a Dios. El éxito en la vida es que tú experimentes la voz de Dios, que escuches su voz. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Jesús dijo, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Yo no hago nada por mi propia iniciativa, dijo Jesús. Solo hago lo que me dice el Padre que haga. Entonces nosotros les enseñamos aquí, damos cursos para ellos. Para eso tenemos la escuela de fuego. Les entrenamos a escuchar la voz de Dios. Por favor, escuchen la voz de Dios. Busquen la voz de Dios. Pero no vayan con incredulidad. Porque por incredulidad, escúcheme, no está mal, como el live que mandamos a los que vieron en el Facebook. Jimmy y yo hicimos un live por Facebook. Les pusimos ahí de que sí, es lindo que ustedes lean libros y les animo, háganlo. Yo también lo hago. Les animo a que vean videos de predicadores en YouTube, lindo. Pero no sustituyan eso por la voz de Dios. No sustituyas estar viendo a otros predicadores sin que tú pases a solas con Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, a tu propia vida te transforma desde adentro. Y tú fuiste creado para escuchar la voz de Dios. Para eso murió Jesús. Jesús murió para que tú te conectes, te reconectes con Dios. La religión dice que Jesús murió para que te vayas al cielo. Pero nosotros aquí hablamos que Jesús murió para que te reconectes con Él aquí en la tierra, aunque te vas al cielo. Pero el enfoque es conocerlo a Él. ¿A dónde? Aquí, aquí. Entonces cuando tú le conoces a Él y su presencia camina contigo, incomodas hasta los ladrones.
De verdad. Ya les he contado una experiencia de un día en que estuve en un bus y un ladrón vino y me pinchó en mi rodilla. Me asusté porque yo estaba ido en mi mundo, adorando, así, escuchando música, y ¡pum! ¡Ay! Me asusté por el pinchazo, más no por nada. Dice, dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Los otros pasajeros estaban por ahí viendo cómo me río. Y veo que, sí, sí, pídele, le dicen dos atrás. Y se dan vuelta otros dos de adelante. Sí, dile que te dé. Estaba rodeado por 5 ladrones. ¿Sabes? Le digo, te voy a dar algo que tengo. Y justo tenía unos folletos que hablaban de Jesús. Toma. Ah, Diosito, Diosito, dice él. Dame a mí también, a los 5, Diosito, Diosito. Empecé. Me dice el hombre, no sé qué me pasa que no te puedo robar. Y le empiezo a hablar de Jesús, del amor de Dios. Si estamos saliendo de la cárcel y vinimos a celebrar por acá. Pero dame, me empezó a rogar. Dame, no sé qué pasa, no te puedo robar. Me dio el número de teléfono para que le llame, para orar por él. Sí, en otras palabras, fue al revés todo. Cuando tú te llenas de la presencia de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, en otra ocasión estaba la presencia de Dios tan fuerte en mi vida que una persona que estaba sentada a sí mismo en el bus empezó a llorar. Le dije, ¿por qué lloras? No sé. Cuando tú pasas a solas con Dios, el mundo vuelve a tu vida. Tú empiezas a ver cómo las cosas cambian. Llénate de su presencia. La vida es conocer a Dios y a su Hijo. Conocer no me refiero aquí, porque muchos piensan de conocer a Dios, se meten 5 años a teología como yo. Perdí el tiempo. Piensan que con eso no te estoy diciendo de que no debas estudiar si tú deseas estudiar teología. No me refiero a eso. A lo que yo me estoy refiriendo es que si tú deseas caminar con el Señor, tú necesitas, muy importante, buscar su presencia. Busca su presencia. Tú fuiste creado para estar a solas con Dios. Tú fuiste creado para caminar con Él. La voz de Dios, escucha la voz de Dios. Luego mira lo que dice Habacuc 2:1-2. Escucharla. Dice Habacuc 2:1-2, dice, yo me sentaré en el puerto de guarda y esperaré para que Dios me diga lo que me tiene que decir. Y luego dice, escribe la visión en tablas. ¿Sabes qué es escuchar la voz de Dios? Yo le tengo esta definición. ¿Cuántos quieren mi definición de oración? Esta es mi definición de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es tan simple como tranquilizarte a ti mismo, fijar los ojos en Jesús, sintonizarte con la espontaneidad y escribir. Déjame que te explique rápidamente. Escuchar la voz de Dios es tan simple como tranquilizarte. Así que cuando vayas a buscar la voz de Dios, no hables. Calla. Bolívar, ¿cómo es eso? Te han enseñado a hablar, ¿no es cierto? ¿Cuántos aprendieron a orar con el Padre Nuestro? Yo fui uno de ellos en la vieja escuela. Y habla, y habla, y habla, 1 hora hablando. Y ya pensamos que eso es comunión con Dios. Pero escuchar la voz de Dios es callarte. Busca un lugar y cállate, Señor, aquí estoy. Mente, quieta. Emociones, bájense. Techo, silénciate. Escuchar la voz de Dios es acallarte a ti mismo. Tranquilízate. Respira profundo. Alguien puede decirme que me está viendo, ya está hablando de yoga. Ese pastor se está haciendo yoga. No. Tranquilo. El yoga tiene algo interesante. ¿Sabes qué has visto? Que ayudan a la gente a tranquilizarte. ¿Sí has visto? Pero ¿sabes cuál es la diferencia del yoga de lo que yo te estoy hablando? Que ellos te guían a dejar la mente en blanco. Yo no te estoy diciendo que dejes la mente en blanco,
porque viene del hinduismo y del budismo. El budismo es el estar en la nada, el yin y el yang, la nada. Es buscar la nada. Entonces cállate hasta que no seas nada, una gota de agua en el mar. Eso es budismo, hinduismo. Por allá va el asunto de yoga. Yo te estoy hablando, tampoco te estoy hablando de religiosidad. Repita el Padre Nuestro, y habla y habla. Tampoco te estoy hablando de religiosidad. Te estoy hablando de cómo vivir en el Espíritu. Y en el Espíritu sí, guarda silencio. Respira por la nariz y bota por la boca. Quiétate. Mente, cállate. No te metas. Emociones, tranquilas. Y ahí va a venir el maligno. Dios no te va a hablar. Estás perdiendo el tiempo. No tienes otra cosa más importante que hacer. Mente, cállate, ya te dije. Quédate quieto. Luego te dije, fija la visión en Jesús. ¿Qué es eso de fijar la visión en Jesús? Si tú no has aprendido a tener visiones, imagínate una historia de Jesús. ¿Cuántos saben imaginar? A ver, ¿cuántos saben imaginar? Y el que no sabe imaginar, miente. Y en especial los hombres. Porque ¿cómo es que no sabes ver una mujer y que te dejas ir por tu imaginación? ¿Ves? Si sabes imaginar. A ver, mujeres, ¿pueden imaginar una cartera y unos zapatos? ¿Ven tan rápido? Si ven, ya se pusieron alegres. Si se dan cuenta, entonces sí podemos imaginar. Si te das cuenta. Entonces, ¿qué yo te estoy diciendo? Imagina una historia del Nuevo Testamento con Jesús. ¿Qué historia te gustaría? Jesús da de comer a los 5,000. Ok. Imagínate. Lee si quieres la historia. Y primero haces tranquilizar a todo tu ser. Y estás imaginando. Y métete en la historia. Métete en la historia. A lo mejor tú eres del grupo de Pedro que te fue a dar la comida, porque le dijo Jesús, repártele en 12 grupos. Y mandó a cada uno de los 12 con las canastas. Tal vez tú eres del grupo de Pedro y ahí le ves a Pedro. ¿Qué dice Tomás? ¿Qué dice Teresa? ¿Qué dice Mariuxi? ¿Qué dice Jessie? ¿Qué dice Janet? ¿Qué dice? Estás metida en la historia. Y ahí te viene a la mente. Estás loco. ¿Cómo te puedes hacer eso? Aprende a quitarte. Y de repente mira a Jesús. Y deja que su mirada te pegue con la tuya. ¡Oh! ¡Sharabá! Si te pega tu mirada con la tuya, te va a hablar. Mijo, mija, si yo pude hacer eso antes, ¿crees que no puedo hacer con tu situación un milagro? Y fluye y empieza a escribir en tu diario. Escribe, mi hija, si yo pude hacer un milagro hace tiempos, ¿crees que no puedo hacer un milagro contigo en tu situación? Cuéntame tu situación. Padre, no sé si voy a la derecha o a la izquierda con esta decisión de las elecciones. ¿Por quién debo votar? Deja que Él te hable. Y escribe. No razones, solo suelta tu corazón. Escribe lo que te viene. Vas a estar llorando, vas a estar 1 hora, 2 horas, y la eternidad se ha vuelto a tu lado. Y luego sí, busca guías espirituales y diles, mándales un screen de pantalla y di, quiero saber si estoy escuchando bien la voz de Dios. Ayúdame a ver. Porque hay algunos que están escribiendo y dicen, divórciate de tu mujer. Sí, dicen, divórciate de tu mujer. Un día vino esta persona y dijo, sí, Dios me está hablando que me divorcie de mi mujer. ¿Estás seguro? Y en el proceso, cuando vino otra vez, digo, escuchemos de nuevo la voz de Dios. Dice, pastor, me dice, Dios me habló otra vez. Dice que si yo no puedo tratar a mi esposa,
¿cómo voy yo a quererle servir a Él? Y me empezó a hablar. Dije, esa es la voz de Dios. Bien estás escuchando la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. No hagas nada por tu propia iniciativa. No hagas nada por tus propios deseos. Escucha la voz de Dios, no de las personas. La voz de Dios es lo que te cambia. ¿Qué pasó con otro hombre que estaba así? Y le dijeron a esta persona, no, es que Dios me dijo que me debo divorciar. Dios me dijo. Y le dijimos, ¿no tendrás otra persona por ahí? Y claro, te tomó la decisión de divorciarse. A los 3 meses se casó con otra persona, porque ya tenía eso en su corazón. Entonces solo esperaba que sea Dios diciéndole. ¿Sí ves? Por eso te digo, cuando tú escuchas la voz de Dios, tienes que tener guías espirituales que te ayuden a entender si estás escuchando bien. Por otra cosa que tienes que hacer cuando Dios te habla, obedece. Obedece lo que Dios te dice, porque si no obedeces lo que Dios te está hablando en tu diario, siempre vas a estar escuchando lo mismo. Obedece. En la obediencia viene la nueva revelación. Escuchar la voz de Dios es caminar en el Espíritu. Es dejar a un lado los pensamientos analíticos. Los pensamientos analíticos son ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Por quién voy a votar? Son pensamientos analíticos, pero los pensamientos de Dios, la voz de Dios fluye con imágenes. Dios no habla en español, Dios fluye con imágenes, con pensamientos divinos que te vienen y te saltan de tu interior y empiezas a escribir. Y se ve, estoy escribiendo, no sé, estoy escribiendo bien. Dale, escribe. Si son pensamientos que edifican, que animan, que consuelan, son pensamientos de Dios. Si son pensamientos que te culpan, que te acusan, que te avergüenzan, son pensamientos del diablo. Así de fácil. Aprende a estar en sintonía con Dios. Entonces, hoy yo quiero saber, quiero decirles a las personas que están aquí hoy, la manera de activar la vida del Espíritu es tener a Jesús en el corazón. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decir, Jesús, ven a mi vida? Yo todavía no te he recibido en mi corazón. Si hay alguien aquí así, levante tu mano. Yo quiero orar por ti. 1, 2, 3, 4, wow, 5 personas. Muy bien. Ahora, quiero hacerles otro llamado. Aparte de ustedes que levantaron su mano, ¿cuántos de los que están aquí no hablan en lenguas? Levante su mano. Oh, muy bien, un buen grupo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hoy hablar en lenguas también? Levante la mano. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ponernos de pie y vamos a venir acá. Voy a pedir que me ayuden retirando estas carátulas que vienen en el